Buenas amigos, yo soy Carlos Cabezas y este es su programa Comentando, que abarca todo el saber humano. En el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre las madres, pero al mismo tiempo a comparar el reto que tenían las madres antiguamente y el reto que tienen hoy, en estos momentos, en nuestra sociedad. Con nosotros, al igual que todos los meses, como invitada a este mi programa, la doctora Cristina Baghinotti. Cristina, bienvenida. Te felicitamos primeramente por ser madre. Gracias. Te felicitamos porque le has dado a ese título, lo has llenado de honor, de dignidad, y eres una buena madre. Eso lo Gracias. sabemos. Cristina, antiguamente, cuando yo era niño y mucho más atrás también, el rol de las madres era un poco diferente a lo que vemos en estos momentos. Y prácticamente la madre era quien único se ocupaba de la educación de los infantes. Era la esclava de todos en el hogar. ¿Cómo se ve hoy el rol que tiene la madre y el que debe adquirir la madre? Claro, bueno, muchas gracias por tus palabras, Carlos. Para poder ver y analizar bien en profundidad el rol de la madre hoy en día y poder proyectarlo al futuro, tenemos que ver cuál fue el rol de la maternidad en la prehistoria, en la antigüedad, en los primeros hombres que poblaron la tierra. Entonces vemos que allí la mujer y la maternidad eran sagradas, era un rol sagrado, era un rol inclusive social que trascendía a las mujeres en sí y estaba homologada la mujer con esta maternidad del universo. Los hombres veían de alguna manera cómo la naturaleza daba frutos, árboles, flores, y la mujer daba de su vientre vida, ese hijo. Entonces esa fertilidad de la tierra la llevó a ser sacerdotisa de la naturaleza, a ser la madre primigenia del paleolítico al neolítico, y encontramos allí los 20.000 o 30.000 años de matriarcado, dependiendo de los investigadores en el tema, en donde la posición fue de privilegio para la mujer debido a que era madre, y de poder, pero el poder de la fertilidad. Entonces yo te traje aquí una imagen que vamos a ver ahora, muy interesante, sobre las estatuillas de la maternidad de la mujer que se encontraron desde los Pirineos a Siberia, ¿verdad? En esa época. Y en todas las culturas del mundo las excavaciones de pronto están ahora dando estas estatuillas de mujeres de pechos anchos, de vientres abultados, en una época lógicamente en la que no estaban celebrando la obesidad porque no existía, estaban celebrando la maternidad. Esa mujer con sus pechos llenos de alimento para el niño, ¿verdad? Y el vientre henchido. Los hombres todavía desconocían lo que significaba su intervención en la fecundación. Creían que esto era un milagro, era producto de la tierra, era un ser llegado de otro mundo, para el hombre y para las mujeres, para ellas mismas también. Pero cuando el hombre comenzó a hacer las conexiones necesarias y se dio cuenta que su semilla contribuía a la fecundación del niño, la mujer fue perdiendo ese rol sagrado, se fue desacralizando, se fue transformando en esclava lentamente, lo que tú estabas señalando muy bien. ¿Por qué? Porque ocurre en el Neolítico la revolución agrícola, la primera revolución pacífica de la historia, creada por la mujer. Sally Linton, que fue una gran arqueóloga, dijo que la mujer neolítica fue la que inventó las palas cavadoras para sembrar la tierra. Y entonces ahí comienza el asentamiento. Dejan de ser nómades, pasan a asentarse en poblaciones en torno a esa tierra que está trabajada, ¿no? Que está sembrada. Y la mujer tiene un rol ya de cuidado de la casa, del hogar y de generar hijos para la guerra, varones en lo posible, para llevarlos hacia la guerra. Porque ya con el predominio de las culturas masculinas
¿verdad? Como complemento de la mujer es cóncava, el hombre es expansivo, penetra la realidad como penetra un cuerpo de mujer. Entonces el hombre crea las guerras, ¿no? Crea las guerras y la mujer tiene ese rol secundario. Los primeros chamanes fueron mujeres, las primeras sanadoras, los primeros médicos, por decirlo así, fueron mujeres, muy atrás en el tiempo. Y entonces estaba Higía, la que todo lo cura, Panacea, la que representaba la salud, fueron reemplazados por ejemplo, Higía por Esculapio, que eran dioses masculinos. Y entonces esta degradación y esta especie de esclavitud de la mujer se fue dando cada vez más acompañada con un rol femenino que fue determinada por el hombre. Siempre determinado por la cultura del varón. En ese momento era la mujer que estaba en la casa, era la mujer que de alguna manera secreta, se la veneraba, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque era esa mujer que se la podía maltratar al mismo tiempo, este amor-odio, y se la podía subsumir. Pero también luego, se la amaba grandemente hasta el punto que mucho más avanzada las sociedades, hubo muchas guerras por medio o por cuidar de la mujer, ya que otras tribus venían, las cogían en raptos, se las llevaban y los hombres salían a defender lo que era suyo. Claro, era un objeto en realidad la mujer, era un objeto de pertenencia del varón, lo que era suyo. Esta ligazón de la maternidad de la mujer con la naturaleza continúa y en el siglo XVI-XVII aparece Francis Bacon, que es un hombre, un abogado de la corte, y en aquel momento él decía, a la naturaleza hay que someterla, hay que sacarle sus secretos por la fuerza, al igual que a una hembra. Es decir, lo que se hacía con la mujer pasa, porque continúa esa sinonimia conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo, por ejemplo, esposo o marido, digo lo mismo, decir mujer y decir naturaleza, decir madre y decir naturaleza era lo mismo. ¿Y en el hogar, cuál era el papel que jugaba? El papel de la mujer era altamente secundario, es decir, una mujer que se ocupaba de lavar la ropa, de cuidar a los hijos. Eran muy pocas, y lo vemos en la Edad Media, en el Renacimiento, mujeres que han podido salir adelante, ¿verdad? Que han podido tener algún tipo de notoriedad en las letras, eran pocas. La mujer era iletrada, era analfabeta, no tenía acceso a niveles de educación como tenía el hombre. La primera vez que la mujer interviene en una guerra, digamos, que sepamos en torno a la civilización, fue en la Revolución Francesa. Las mujeres dijeron, bueno, nosotros vamos a ayudarlos, a los varones, a deponer al rey. Y entonces aceptaron y salieron con los sans-culottes, ¿recuerdas esos pantalones y esas botas? A luchar. La mayoría de ellas que lucharon en esas guerras fueron llevadas al cadalso. Es decir, que ahí podemos rastrear el primer movimiento feminista de la historia. También con Carlota Jorday, que en definitiva intentó matar a Marat, fue ajusticiado. O sea, trató de cambiar el curso de la historia. Eso mismo, la mujer no podía cambiar el curso de la historia. A pesar de toda esta sacralidad que tenía, esta sacralidad que Dios ha puesto en ella, que la naturaleza ha puesto en ella, lamentablemente con el transcurso de las civilizaciones se fue denostando. Y entonces esto dio una ciencia también, una ciencia en donde había que, y es la ciencia actual, en donde hay que destruir la naturaleza para sacarle sus dominios. Es así que la naturaleza, el medio ambiente, la ecología está sufriendo igual que la mujer. Porque después de 3 olas organizadas de feminismo, yo no soy feminista, algunos derechos legales, civiles logramos con el feminismo, pero después de 3 horas de feminismo, de lo único que las mujeres nos hemos liberado ha sido de nuestra feminidad y de esa esencia sagrada que tenemos en nosotros. Qué pena. Qué pena. Porque en definitiva, si fuera un movimiento femenino de igualdad con el hombre, perfecto. Pero feminismo es imposición de la mujer por encima del hombre
como el machismo que fue del hombre por encima de la mujer. Exactamente, es decir, la mujer dijo, bueno, esta es la nuestra, ahora vamos a ser como los varones para poder prevalecer. Y resulta que son dos bandos, y ellas buscan lo que se llama igualdad dilemática, es decir, ¿quién es más fuerte? Yo como mujer, yo tengo que ser más fuerte que él físicamente, intelectualmente, y entonces empieza esa puja. Lo que debemos buscar es la igualdad complementaria. Nuestras diferencias, que son sagradas, el hombre es sagrado y la mujer también, pero la mujer en este nivel de concepción de la vida, de cuidado de la vida, y su diferencia debe complementarse con la del varón. Indiscutiblemente. Pero, Cristina, ya sea la sociedad que fuese, Sí. siempre prácticamente el rol principal de la mujer era la ternura, la crianza de sus hijos con amor, con compasión Bueno, y fíjate, hasta con misericordia extrema. total, pero fíjate que en la época del matriarcado, donde la línea era por línea materna, no la descendencia. Sin embargo, la mujer le daba al hermano menor la tarea de criar también a los hijos, es decir, de darle el costado masculino que es tan importante. Cuando sobrevienen las sociedades de poder masculino, entonces ahí es donde ya el poder de la mujer, ¿no? como pedagoga, con toda esa ternura que tú señalas, con esa sobreprotección, de alguna manera fue desgastado, ¿no? Es decir, prevaleció siempre el hombre. Y ese rol de la mujer sobreprotectora de los hijos quedó allí sin demasiado protagonismo. Es el día de hoy que ningún gobierno paga a la mujer, ¿no es cierto?, por todas las tareas que tiene en el hogar, que son múltiples y que solamente una mujer puede hacer. Y que no paran. No hay nada, y que no paran. Pero tú sabes cuál es una de las diferencias de la mujer importante, es a nivel cerebral. La mujer tiene un cerebro holístico, si le está conectado el hemisferio, ambos hemisferios cerebrales están conectados. Por eso la mujer tiene tanta intuición y está siempre haciendo cosas y pensando. El cerebro del hombre es más segmentado, más Pero pragmático. tenemos. Sí, gracias a Dios, y es muy importante señalarlo, no como las feministas han querido dejar al varón de lado. El varón es muy importante, y tenemos que celebrarlo, como tenemos que celebrarnos las mujeres. Y entonces el cerebro del hombre es pragmático, práctico y compartimentado. Tiene una cajita para pensar en el sexo, otra en los hijos, otra en el trabajo, hasta una cajita para no pensar nada. Y nosotras muchas veces insistimos y nos enojamos cuando le decimos ¿en qué estás pensando? Y él dice estoy pensando en nada, no pienso en nada. Puede ser que el hombre no esté pensando en otra mujer, sino que no esté pensando en nada. Bueno, tú eres psicóloga, no quiero decir con esto que eres sexóloga, No, para pero nada. la psicología Sí. tiene mucho que ver con la función sexual. Ah, sí, desde ya. ¿El hombre es tan sexual más que la mujer? Debido a la exposición de los órganos genitales masculinos, más en contacto, más externos, sin duda la sexualidad del hombre se dispara, y esto está dicho desde la ciencia, mucho más que la mujer. También la testosterona, que es la hormona masculina, es muy fuerte en el hombre. Entonces lo lleva a este impulso sexual que es mucho más destacado que en la mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también la mujer, por ejemplo, para llegar a la unión genital, ¿no? No solamente la unión sexual, que es todo, las caricias, los abrazos, estar con esa persona, la unión sexual. La unión genital necesita de mucho amor, necesita comprensión y haber estado todo el día bien con el esposo. No puede llegar al sexo a la noche o a lo genital si todo el día se peleó con él. El hombre no tiene problemas, si se peleó, él se para, se peleó, pero el sexo es el sexo, y entonces vamos a tener relaciones. Y muchas veces las mujeres no pueden, es decir, que como te decía, somos muy holísticas, ¿no? Que viene del griego holos, que significa todo. Y fíjate que para mí, desde uno de mis libros, Feminidad Holística, tu esencia de mujer, la feminidad es holística, porque holos da origen a el inglés holy, sagrado, health, salud.
y desde el latín salus, salvación. Quiere decir que ese todo solamente se mantiene en salud y mantiene su sacralidad, ¿verdad? Si no se rompe, si no se parte, porque justamente hoy vivimos en una época en que partimos demasiado las cosas y el rol de la mujer también está demasiado segmentado, ¿verdad? Y le exigimos que todos esos segmentos de golpe, juntos, funcionen. Bien, está muy segmentado el rol de la mujer hoy, eso lo sé, eso me doy cuenta que tienes razón, pero yo me pregunto, ¿equitativamente o hay un rol más importante que es el materno? El rol materno es muy importante. El problema es que en esta época este mundo necesita una madre, necesita madres, porque el rol de la mujer no es solamente lo materno de criar a los hijos, que es fundamental, sino es de estar pro vida, de contener esa vida en el vientre. Y así como contiene esa vida en el vientre, debe favorecer la vida y no la destrucción y no la muerte. Es decir, es tan importante esto que no lo vemos. Por ejemplo, una mujer que no tiene hijos puede ser maternal con su familia, con el mundo, con su posición política, con su posición social. Con los sobrinos. Contener con los sobrinos, pero ir más allá, puede trascender y cuidar la función de la mujer desde el punto de vista biológico, y esto está en los ciclos reproductivos femeninos, es cuidar la vida. Fíjate que cuando nos embarazamos, la naturaleza, Dios, crea un órgano completamente transitorio que después se pierde, que es la placenta, para poder contener esa vida. Crea un tapón mucoso en el cuello del útero, en la entrada. ¿Para qué? Para evitar que los gérmenes entren y enfermen al niño. Entonces, quiere decir que toda la biología femenina nos está hablando de la paz, nos está hablando de la protección, de ser madres, de contener la vida. Y nosotros lo desoímos. ¿Por qué? Porque el feminismo fue responsable sin duda, pero también la cultura, que nos está llevando a ser muy combativas, a ser ganadoras de dinero, efectivas. El factor tiempo y el para factor la crianza tiempo. de los hijos. Claro, exacto. Pero bueno, yo creo que la cantidad es tan importante como la calidad, pero la época nos impone poca cantidad de tiempo con los hijos, entonces tenemos que maximizar la calidad con ellos y pensar que la tarea más importante que existe en nuestra vida es criar un hijo bien. Todo lo demás no interesa cómo lo hagamos. Lo que interesa es criar los hijos con valores, con principios. Los primeros 6 años de la vida, ese bebé, por razones profundamente psicológicas y emocionales, necesita de la madre y del padre, pero de la madre fundamentalmente. Los primeros 3 años, para todo el tema de las etapas que debe pasar solamente con la madre. ¿Y por qué digo la madre y enfatizo eso, no la abuela, la nani, una tía? Porque bueno, el niño sale de un vientre y va a la realidad y busca ese latido cardíaco que conoció durante 9 meses. Busca el latir de esa sangre. Como un imán atrae al exacto, metal. Busca ese olor de la madre que no lo tiene nadie más, y ese latido cardíaco que no lo tiene otra persona. Entonces, nosotros tenemos que pensar e ir hacia una maternidad consciente. Si no podemos darle a estos hijos, a este hijo que gestamos tiempo, porque tenemos que trabajar, está bien, es correcto. Vamos a darle permiso a la mujer. No tengas hijos, trabaja, pero cuando tengas ese hijo, asegúrate el tiempo para estar con él. Y el padre también. ¿Eso no es muy duro, Cristina? ¿Sabes qué sucede? ¿Qué sucede? Estamos viendo que muy pocas familias tienen la dicha de tener de pronto una abuela o unos abuelos jóvenes dispuestos con energía para criar a estos niños, ¿verdad? Y bueno, y qué suerte, esas familias muy parecidas a nuestro ámbito latino, ¿verdad? Latinoamericano. La mayoría que vemos acá en Estados Unidos los dejan con o bien mamás, que son abuelas que tienen que trabajar y no tienen tiempo, y entonces sacan de donde no pueden, mujeres de 50, 60 años, o de lo contrario, con nanis, con personas ajenas, o de lo contrario, los chiquitos quedan en manos de los hermanitos mayores, llegan. Hace un tiempo yo estuve en un programa de televisión y una señora, una gran escritora intelectual, contaba una anécdota que ella veía todos los días
desde la ventana a la tarde de su casa un niñito de unos 10 años que llegaba con su hermanito pequeño, bajaba del microescolar, iba a una empresa de un McDonald's, ¿verdad? Pedía unas hamburguesas y se iba con la bolsita solito a la casa. Y entonces ella estuvo averiguando todo esto y los padres llegaban muy tarde a la noche. Entonces ese niño de 10 años estaba con su hermanito comiendo algo que compró en la esquina con el niño. Esto es una realidad que de pronto no se denuncia porque claro, lógicamente estamos en el primer país del mundo y hay que trabajar. Y estamos globalizados además y hay que hacerlo en todas partes del mundo ya. Pero entonces podemos redisciplinarnos y encontrar ese tiempo y esa calidad de tiempo si no tenemos la familia, esa familia que nos protege, ¿no? Y estos abuelos que no tienen necesidad de trabajar y que con deleite cuidan a sus hijos, a sus nietos. Redisciplinarlos en el tiempo que le vamos a dar a ellos. Y entonces llegar a la casa y por más cansados que estamos, queremos bañarnos, ver televisión, pues no, agarrar a los niños, darles un juguito, unas galletas, comenzar a hablar sobre el día. A mamá le fue muy lindo, a papá también, y que ellos cuenten también. Entonces, ese pequeño momento sagrado de comunión, tú sabes que la comunicación viene del latín que da origen a comunión, esta comunión sagrada, ¿no? Cuando nosotros vamos y tomamos el cuerpo de Cristo para nosotros en la comunión, estamos de alguna manera en la familia alimentándonos con el cuerpo y la esencia ecológica emocional de nuestros padres. Yo veo mi hija, Gretel, y su esposo, Dani, que después de un día de trabajo fuerte, cómo se dedican a estar jugando con los niños, enseñándoles cosas, y es una labor que cansa. Cansadora, demandante, agotadora. Al mismo tiempo que preparar la comida, que dársela. Tengo un nietecito que ese mismo acaba, tiene 1 año y es muy comegón, pero la niña, que ya va a cumplir 4 años, Dios mío, es un tormento darle la comida. Claro, Y eso estar ahí, intentando, después de todo el día de trabajo y después de saber que cuando ellos se duerman tienen que hacer todavía muchas cosas. Claro, bueno, eso es ser buena madre, eso es la definición de buena madre. Ok, yo decido trabajar y tener un hijo al mismo tiempo. Dos tareas bastante incompatibles entre sí porque el niño de los primeros 6 años necesita 24/7, es decir, 24 horas, 7 días a la semana del cuidador, de la madre, ¿no? Pero si lo hace, encuentra ese momento adecuado y le saca fuerzas, le saca tiempo a su descanso. Eso es lo que tenemos que hacer y ese es un buen ejemplo, el que ha citado, en el cual uno realmente se está dedicando como padre, a pesar de que se trabaja y bueno, y en el caso de tu hija tiene la suerte de tener personas, la familia que está en torno a estos nietos, ¿no? A estas niñas, a este niño y a esta niña. Bien, Cristina, la sociedad, ¿qué puede hacer para que el rol de la madre moderna sea mucho más amplio y profundo? Bueno, en principio debemos dejar de decir a nuestras mujeres cuando apenas se casan, ¿por qué no tienes un hijo? ¿Por qué no? Yo quiero ser abuela. O las amigas, ¿cuándo tenés un hijo? ¿Por qué? Porque hay un comando social hacia la mujer que la está llevando a tener hijos en un momento que a lo mejor no puede. Y entonces, muchas veces es el marido. Oh, mi mamá quiere ser abuela, yo quiero ser papá, ¿por qué no tenemos un hijo? Y entonces cede a los deseos del marido y tiene un hijo cuando ella no está preparada. Porque acá viene algo interesante. El instinto materno no existe. Se aprende en la constelación madre, abuela, hija. O no lo aprendes, porque a lo mejor hubo problemas en esa triangularidad, en ese vínculo. Pero entonces, hay mujeres, todas venimos con el instinto a la reproducción, a la continuación de la especie. Eso nos hace tener hijos. Otra cosa distinta es el instinto materno. El instinto materno es algo sólido, fuerte, es un ancla. ¿Y tú no crees que influye más la realización del amor, la vida sexual, para embullar a la pareja a tener hijos, que el sentimiento ese de que por reproducción,
porque no No, se claro, acaba. no. Yo te estoy explicando que lo que hace, que no existe el instinto materno, existe nada más que el instinto a la reproducción. El instinto materno que construirlo en el hogar. Cuando tenemos una mujer con un sólido, con un robusto instinto materno, entonces va a lo mejor a priorizar al hijo, o a lo mejor si trabaja va a hacer lo que hace tu hija, va a poner ese tiempo, no va a llegar a la casa y se va a acostar, y los niños ya los acostó otra persona. ¿Me entiendes? Entonces, es este rol sagrado de la mujer como madre. ¿Por qué yo digo esto? E insisto, y muchos pueden pensar, pero esto es una antigüedad lo que está diciendo. Ahora las mujeres salimos todas a trabajar y los chicos son maduros. Yo conozco mujeres que dicen, no, mi hijo ya de 4 años ya es maduro, ya está maduro. Es un absurdo. Los niños, imagínate tú. ¿Por qué? Porque necesitan descargar la culpa. De que salen y dejan al niño. Y a Dios gracias que no están maduros a esa edad, Claro. porque si no, imagínate, serían personas mayores e infantiles completamente. Realmente el rol de la mujer es complicado, pero bueno, el primero es hacer un borramiento de este comando, ¿no? Tienes que ser madre a ultranza, porque así está la sociedad. No, tenemos como mujeres que pensarnos y ver, ¿tenemos este instinto materno o nos tira mucho más el trabajo? No porque necesito dinero solamente, sino porque es mi vocación. La vocación viene a invocar, es un llamado también. Entonces, vamos a dejar de lado un poco la maternidad y ahora muchas mujeres millennials lo están haciendo. Tú ves que cada vez es madre más tarde. Es decir, ¿por qué? Porque primero se concretan laboralmente y después tienen hijos. Sobre todo mujeres que no tienen desde ya el soporte familiar. Pero no hay una realización del amor y una procreación como mandatos primarios, Sí, ambos, sin cuando duda. uno contrae matrimonio. Sin duda. Primero hay que contraer matrimonio en el amor absoluto, ¿no? En el amor absoluto. Y luego, en base a ese amor, saber elegir la pareja y en base a ese amor, justamente pensar en tener hijos. Cuando la pareja está sólida, preparada, no solamente emocionalmente, cuando está preparada también económicamente. Esto es algo pragmático que introduzco porque es muy importante. Bueno, es algo pragmático, efectivamente, pero yo creo que económicamente nunca se está preparado, Bueno, porque la sociedad cada día es más demandante. es cierto, pero por lo menos tener un plan a 4 o 5 años, ¿no? Para pañales, para la escuela, para el daycare, para esas cosas básicas, tener un plan económico creado para la familia, que es tan importante porque los niños no vienen con un pan bajo el brazo. Bien, ¿cómo, para terminar, que ya se nos fue el tiempo, cómo una mujer puede obtener ayuda para aprender a ser madre? Bueno, yo he creado el programa Universidad de la Familia ahora sí, ¿verdad? Es una carrera que se va a estudiar para aprender justamente el ABC de la maternidad. En mi canal de YouTube están todas las conferencias en donde yo hablo de esto que es tan importante, ¿verdad? Para la mujer y la familia. Bien, muchas gracias, Cristina Baginotti. A ti. Has estado fantástica, como siempre. Gracias. Amigos, y hasta la semana que viene en otro programa Comentando. Bueno.